Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 20 al 25. ¿Quién me ha de traicionar? Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por regalarnos este día más de vida. Y en este momento queremos solicitar que al abrir la Escritura, la presencia del Santo Espíritu esté con nosotros, que podamos tener entendimiento, sabiduría, para poder comprender tu palabra y guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en lo que llamaríamos el día jueves en la preparación para la Pascua. La noche ha llegado, comienza el día 14 de Nisan y es en ese momento cuando comienza esa transición entre el símbolo y la realidad. La muerte del Cordero Pascual y la realidad que era Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar estudiando Mateo capítulo 26, la sección que va del 20 al 25. Ya estaban allí a la mesa cuando Jesús hace algunos anuncios importantes. Leamos los versículos 20 y 21. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Esto ocurrió el jueves en la noche, o decir, las primeras horas del día 14. Mateo solo se limita a describir la cena. Juan es quien agrega el tema del lavatorio de los pies. Mateo no sigue el orden de los acontecimientos de manera estricta, ya que describe en primer lugar la identificación del traidor y después la cena. Pero es claro que Judas participó de toda la ceremonia antes de salir y abandonar el aposento alto. Elena de Guay afirma: el traidor Judas estaba presente en el servicio sacramental, recibió de Jesús los emblemas de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, oyó las palabras: haced esto en memoria de mí. Y sentado allí, en la misma presencia del Cordero, el traidor reflexionaba en sus sombríos propósitos y albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. Libro El deseo de todas las gentes, página 609. Así que Mateo solo registra el acontecimiento para señalar lo que está pasando y cómo la entrega de Jesús ocurre cuando celebraban la Pascua. Según el relato de Mateo, en esa noche llegaron a Jesús y sus discípulos para participar de la Pascua. Hay una descripción interesante de cómo se acomodaban para celebrar la Pascua. Dice el libro El deseo de todas las gentes, página 608. En armonía con el repaso que se les había dado, el pueblo tomaba entonces la cena pascual en posición recostada. Se colocaban canapés en derredor de la mesa y los huéspedes descansaban en ellos, apoyándose en el brazo izquierdo y teniendo la mano derecha libre para manejar la comida. En esta posición, un huésped podía poner la cabeza sobre el pecho del que seguía en orden hacia arriba, y los pies, hallándose al extremo exterior del canapé, podrían ser lavados por uno que pasase en derredor de la parte exterior del círculo. De esta manera era la costumbre en aquella época. Según la Mishnah, el ritual de la cena pascual era el siguiente:
Número 1. El jefe de familia o del grupo que celebraba la cena mezclaba la primera copa de vino y la servía a los otros, pronunciando una bendición sobre el día y sobre el vino. En segundo lugar, se ponía a la mesa. Los alimentos que se servían en la cena pascual eran el cordero, las hierbas amargas, pan sin levadura, lechuga y una salsa llamada jaroseth, hecha de almendras, dátiles, higos, pasas, especias y vinagre. En tercer lugar, se servía la segunda copa de vino y el jefe de familia explicaba el significado de la Pascua. En cuarto lugar, se cantaba la primera parte del Halel de la Pascua, es decir, parte de los Salmos 113 y 114. En quinto lugar, al servirse una tercera copa de vino, el jefe de familia pronunciaba la bendición sobre la comida. En sexto lugar, se servía una cuarta copa de vino y se entonaba la segunda parte del Halel, que incluía los Salmos 115 al 118. Así que era una reunión solemne, muy especial para los judíos. Elena de White describe lo que estaba pasando en ese momento. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Libro El deseo de todas las gentes, página 609. Mateo registra que mientras estaban participando de la cena pascual, Jesús hizo una revelación que sorprendió a todos. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estas palabras sorprendieron a los discípulos. Era un choque mental. ¿Quién se atrevería a hacer tal acto? Lo más interesante es que nadie sospechara que fuera Judas, el hombre de las buenas maneras. Elena de White nos ayuda a entender ese momento en particular. Al oír estas palabras, el asombro y la consternación se apoderaron de ellos. No podían comprender cómo cualquiera de ellos pudiese traicionar a su divino maestro. ¿Por qué causa podría traicionarle? ¿Y ante quién? ¿En el corazón de quién podrían hacer tal designio? Por cierto, que no sería en el de ninguno de los 12 favorecidos que, sobre todos los demás, habían tenido el privilegio de oír sus enseñanzas, que habían compartido su admirable amor y hacia quienes había manifestado tan grande consideración al ponerlos en íntima comunión con él. Libro El deseo de todas las gentes, página 610. No era la primera vez que Jesús daba a entender que sería traicionado. En varias oportunidades había declarado que sería entregado. Por ejemplo, Mateo 17:22 dijo: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Otro pasaje es Mateo 20:18. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte. El problema es que los discípulos nunca se imaginaron que el traidor estaba entre ellos. Así que les sorprendieron estas palabras de Jesús. Por su parte, Judas, que ha mantenido este pacto con los líderes religiosos en secretos, se da cuenta que Jesús lo sabía. Y esto nos da varias lecciones. Número 1. Podemos ocultar nuestro pecado a otros. Podemos engañar con nuestras apariencias a otros. Pero a Jesús nunca lo podremos engañar. En segundo lugar, el Señor confronta a Judas con su pecado. Le muestra que lo que está haciendo está mal. Lo quiere llevar a la reflexión. En tercer lugar, Jesús ahora se ve cara a cara con Judas. Nadie en esa sala sabe lo que está pasando, solo Judas y Jesús. Y lo que está haciendo Jesús aquí es brindarle a este hombre una salida. Lo quiere confrontar con su pecado para que reconozca su falta y pueda ser restaurado.
pero lamentablemente el pecado es una trampa mortal que por nosotros mismos jamás podremos salir. Solo debemos permitir que Jesús haga su obra. Él es el único que puede librarnos de la trampa mortal. Pero Judas no aprovechó ese momento para cambiar el rumbo de su vida. Elena de White describe ese momento así: admirable había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Este fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. El corazón divino humano de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer. Las olas de la misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado, volvían en mayor reflujo de amor subyugador. Pero aunque sorprendido y alarmado al ver descubierta su culpabilidad, Judas se hizo tan solo más resuelto en ella. Desde la cena sacramental salió para completar la traición. Libro El deseo de todas las gentes, página 611. Jesús hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar a Judas. Cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, comenzaron a escudriñar su corazón. Sigamos con Mateo capítulo 26, versículos 22 al 25. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Recordemos que Mateo no sigue un orden estricto de los acontecimientos, ya que presenta que lo que ocurrido con Judas es antes de establecer la cena del Señor, mientras que otros evangelistas dan un orden mucho más estricto al respecto. Mateo está interesado en responder a la pregunta por qué los fariseos y líderes religiosos se apresuraron a matar a Jesús en la fiesta de la Pascua. Cuando los discípulos escucharon esa declaración de Jesús de que alguien le iba a traicionar, alguien le iba a entregar, comenzaron a examinarse y a preguntar al Señor: ¿soy yo? En el griego, la forma de la pregunta indica que se espera una respuesta negativa. Es como si se dijera: yo no soy, ¿verdad que no? Judas sin duda empleó esta forma de pregunta para confundir a sus compañeros. Y el Señor hace una afirmación interesante: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En tiempos antiguos, el violar los derechos de la hospitalidad hacia una persona fuera considerada como sumamente indigna. En algunos países orientales, todavía hoy, el que no quiere ser amigo de alguien o quiere aprovecharse de alguno, evita comer junto con él. Así que lo que el Señor les dice es que el que lo iba a entregar era un amigo, era alguien a quien él honraba, estaba en la mesa con él. Y como un llamado para aquel hombre, el Señor afirma: a la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Jesús había venido a morir por el ser humano. Este hecho era innegable. Él iba a cargar el pecado del mundo e iba a morir como el cordero que he llevado al matadero. Pero aquí el Señor pronuncia un ay, un lamento o un juicio. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La carga de culpabilidad de su pecado sería tan grande que es incomprensible. Entonces Judas pregunta: ¿seré yo, maestro?
y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Hasta ese momento Judas tenía la oportunidad de arrepentirse y de retractarse, pero no lo hizo. Herrera de Guay afirma: hasta que hubo dado ese paso, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse, pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus condiscípulos, había hecho la decisión final, había cruzado el límite. Libro El deseo de todas las gentes, página 611. Judas se vio descubierto y salió de la presencia del Señor para seguir su terrible camino de destrucción. Cerró tras sí la puerta de la gracia. Según entendemos del acontecimiento alrededor de esta historia, el Señor en 5 oportunidades declaró que le iba a traicionar. Eran 5 llamados a Judas para que cambiara su actitud. Las 5 declaraciones de Jesús en las cuales reveló quién sería el traidor fueron pronunciadas en el siguiente orden. Número 1, las palabras «no estáis limpios todos», que están en Juan 13:11. Fueron dichas durante el lavamiento de los pies. En segunda frase es «el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar». Juan 13:18. Fue pronunciado cuando los discípulos volvieron a ocupar sus lugares en la mesa. El tercer anuncio fue en Mateo 26:21. Uno de vosotros me va a entregar. Siguió momentos después la cuarta declaración: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26:23. Fue hecha en algún momento de la última cena. Y en quinto lugar, la afirmación postrera: tú lo has dicho. Mateo 26:25 fue pronunciada al final de la cena del Señor e impulsó a Judas a retirarse inmediatamente del aposento. Y todo esto lo registra Mateo para recordar que se cumplía una vez más la profecía mesiánica en Jesús. Esta traición había sido presentada por un canto en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. David escribió este salmo cuando la rebelión de Absalón y se refirió a la traición de Ahitofel. Esa misma traición representaba a Judas y usa la figura de una persona que está alimentando al caballo y éste le pisa. Es como un amigo que te pone zancadilla para que caigas. Judas mostró la misma vil ingratitud después de haber disfrutado durante 3 años del favor de Jesús. Apreciado amigo y hermano, si estás luchando con la tentación y el pecado, si estás pasando por un momento difícil en el que estás a punto de traicionar tu fe, tu amor por Jesús, escucha el llamado del Señor. No te olvides de todo lo bueno que el Señor ha sido contigo. Todavía tienes oportunidad de venir a Jesús, de sentir su abrazo perdonador. Este es un llamado de amor. Ven a Jesús y allí serás más que vencedor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.